Aquí ya estamos cerrando el año, pero no cierran las mañaneras. Aquí ya está con nosotros Luis Estrada, director general de SPIN, Taller de Comunicación Política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Buenos días, Edna. Buenos días. Buenos días. Cortemos caja al final de este año, ¿te parece? Me parece muy bien. Mira, hoy es el día 384 de gobierno. La conferencia que se está llevando a cabo es la 266. Vamos a ver cuáles son las que salta el presidente en vacaciones, como el año pasado. El año pasado no hubo el 25 de diciembre, no hubo el 31 de diciembre y el 1 de enero, nada más. O sea, realmente 3 conferencias, independientemente de los fines de semana, cómo cayeron los días. Pero bueno, pues recordemos que el 24 de diciembre del año pasado se dio el accidente. El helicóptero donde murieron la gobernadora de Puebla y el senador. Así es, y eso eventualmente hubiera pues, requerido alguna conferencia de emergencia, pero bueno, pues de cualquier forma, como fue en Navidad, pues ya no se hicieron. Hoy se cumplen 150 días sin que el presidente entregue sus análisis de salud, a pesar de que lo había prometido en las conferencias. Y fíjate. Y sigue hablando del tema. Sí, o sea, lo menciona. Él mismo lo menciona, ya ni siquiera hay un contexto, porque cuando él mencionó esto, sí. Se venía manejando en la prensa que se veía mal, que estaba enfermo. Él mismo comiendo cosas nada saludables, ¿no? Lo impresionante es que no esté enfermo después de ver todo lo que come por todos lados. No sabemos. Bueno. Ese es justo el punto, ¿no? No se sabe. Y creo que, bueno, pues en fin, repito, estas cuestiones no son obligatorias en ninguna parte del mundo. El presidente en Estados Unidos, los presidentes por costumbre entregan esto cada año. Lo hace Donald Trump incluso. No sé si te acuerdas, en la campaña Donald Trump decía, oiga, presidente, usted hace, bueno, cuando era candidato, perdón, decía, no, usted hace ejercicio. Y dice, claro, yo en los mítines muevo los brazos y con eso ya hago suficiente ejercicio, ¿no? También, fíjate, ha cambiado también mucho. Pienso en Estados Unidos, que es una sociedad mucho más madura en este tema, que efectivamente no es en ninguna parte del mundo la obligación de entregar sus reportes médicos de cómo está su estado de salud. Sin embargo, hay varios países en los cuales se ha visto la mala experiencia por no hacerlo público. Yo pienso, por ejemplo, el caso de la reelección de Boris Yeltsin en Rusia, donde él era totalmente alcohólico. La gente votó sin saber que era alcohólico, le dio un infarto, estuvo varios días a punto de morir. ¿Quién sabe qué? Es decir, gobernaba alguien que no tenía ninguna atribución legal, porque Boris Yeltsin no podía hacerlo. En Estados Unidos hay una serie de provisiones que ayudan a evitar esto, pero hasta hace algunos años, candidatos a la presidencia llegaron a retirarse de la campaña cuando mostraron sus estados médicos. Pero ahora Bernie Sanders cambia por completo el paradigma, ¿no? Sí, le dio un infarto, ¿no? Hace un mes y medio. Regresó a la campaña y no fue impactado. Es un poco para decir esto, no tiene ninguna obligación, sí ayuda mucho para que los electores sepan perfectamente que la persona por quien están votando en ese momento está plena de salud, que no va a sufrir algo, posteriormente quién sabe quién vaya a gobernar, pero aquí de manera gratuita el presidente él lo ofreció. O sea, nosotros hacemos la cuenta de lo que él ofreció, como una promesa más de las muchas que hemos platicado ya aquí en este espacio que ha hecho el presidente y que no necesariamente cumple. Ahora también es muy hábil él. Se desvía, eso es lo que hace elude, viste las cosas, le da un spin totalmente positivo hasta lo negativo, y aquí lo vi que lo tienen registrado. Ya no habla del 4% de crecimiento. Nada. Ya no habla del 2%, que eran sus grandes banderas. Sobre todo este año. Fíjate, del 2%, hoy se cumplen 119 días que dejó de hablar del 2% de crecimiento, porque bueno, pues ya. No hay crecimiento. A pesar de que dijo, me voy a esperar a final de año, van a ver. Digo, ya ahorita, si insiste en esto, pues ya es completamente otro país del que está hablando. No, ya lo maneja de otra manera, ¿no? Y no olvidemos que también ha hablado y habló en campaña del 4%, crecimiento del 4% durante todo el sexenio. A estas alturas, con el 0% de este año, quizá negativo. O sea, si algo cambia, va a ir negativo. Lo que tendría que pasar para que creciéramos al 4%, dado que es 0 este año y quizá 1%
si bien nos va el año que entra, entonces tendría que aumentar el crecimiento como a 7 en los años restantes, cosa que pues... que solo China. Sí, creo que, habrá que checar en México en algún año en concreto, en los 60, ¿no? No, Cedillo. Después de la crisis, claro, la crisis del sistema de pagos en el 95, todos los ajustes que hizo sí le permitió rescatar. Claro, pero venías de un fondo, es decir, el 7% claro, un rebote. No era después de tener un per cápita de $35,000, ¿no? Fue un rebote. No, y no olvidemos que Estados Unidos ahorita está en un momento de crecimiento de pleno empleo, en fin, todo el crecimiento, pleno empleo y otros factores que le han ayudado. Estados Unidos eventualmente dicen que podría caer en una recesión y eso va a afectar la economía mexicana tarde o temprano, con o sin Temec. Oye, después yo he sentido ahí sí un punto de inflexión, no en los temas que habla el secretario Durazo, un punto de inflexión en el tipo de participación en las conferencias de prensa matutina después de la secuela del Culiacanazo, cuando uno de los paleros de la primera fila le preguntó al presidente sobre la Serie Mundial de Béisbol. Fue ahí como que se rompió mucho ese cascarón que él tenía, pero y yo he visto que ha bajado muchísimo el perfil de los paleros en las matutinas, pero vi un dato que me llama mucho la atención: el porcentaje de preguntas de respuestas concedidas a quienes están en las dos primeras filas. Así es. Fíjate que lo descubrimos y se ha ido matizando, pero muy levemente. Al principio era más del 60% la primera fila. Sigue siendo muy alto, 56% la primera fila, 24% la segunda fila. O sea, ya ahí tienes 80% de probabilidad, si estás sentado en estas dos primeras filas, de que te den la oportunidad de preguntar. El asunto aquí es que dicen que supuestamente si llegas temprano tienes la oportunidad de estar en la primera fila, pero eso no necesariamente es cierto. Por lo que hemos visto, a veces en las conferencias fuera de Palacio Nacional, los mismos que se sientan en la primera fila, en los cuarteles militares de los estados, también están sentados en el mismo lugar. Es que llegan temprano. Muy dudoso. Y fíjate que ahora que mencionabas esto de los personajes de la primera fila, ha ido modificando. De repente, no te digo que no son los mismos, sino que hay algunos que han ido subiendo. Por ejemplo, así como Carlos Pozos, quien es el que más preguntas ha hecho, más de 77 preguntas en este primer año de conferencias, es el número 1. Ha habido otros que de repente están de moda. Entonces, Hans Salazar, de un medio que se llama Gurú Político, y otros dos que menciona ahí, ha ido incrementando su participación, tanto que la semana pasada, por ejemplo, leyó un fragmento de una cuestión que el presidente le dijo: a ver, ven a leer algo sobre el analfabeto político, una especie de Bertolt Brecht. Se agotaron las personas, pero no el modelo, dices tú, y están sustituyendo a las personas para darle frescura. Y Hans Salazar ha preguntado, de las últimas 35 conferencias, ha preguntado más de 25. Hoy estábamos escuchando previamente a que comenzáramos contigo al presidente hablando durante la reunión de Seguridad Pública ayer. Sí. Y aquí platicamos habla de corrido, habla sin mayor problema, y sin embargo vemos que en las conferencias de prensa se ha incrementado de manera significativa, no únicamente, sí, se ha incrementado el número de minutos, sí, pero se ha reducido el número de preguntas. Así es. Lo que hace el presidente es tomar más tiempo en responder. Prácticamente, te diría, el doble de cómo empezó las conferencias en diciembre del año pasado a hoy, en promedio, el doble de tiempo. Y eso que, bueno, sabemos que algunos medios de plano le dice 3 preguntas, los despacha en 4 minutos cuando no quiere contestarle o a ese medio o a esa reportera o reportero. Pero en realidad, el tiempo que tarda en contestarle al reportero en promedio es ya casi de 9 minutos, que es pues prácticamente imagínate en un noticiero, es un segmento completo. 9 minutos, ¿no? Es una entrevista. Es una entrevista completa. Y es una entrevista en la cual hay
pues yo asumo interacción Sí. y una respuesta concreta. Réplica contra réplica. Y respuesta concreta, ¿no? O sea, de posicionar temas, en fin, aquí es, ya sabemos, referencias al pasado, los nombres de los presidentes, las comparaciones con la independencia, reforma, revolución y hasta la conquista, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, aquí en 10 minutos podemos hablar sobre 4 informaciones, incluida el juicio político del presidente Donald Trump, platicar con el corresponsal en Washington y nos da 10 minutos. Sustancioso. Es decir, mucha información Claro. dentro de ese periodo. Ahora, no hay, lo vemos solo un poco más a gusto después de la firma del acuerdo comercial y después de la captura de Genaro García Luna, que también le dio mucho espacio, Sí. lo vemos despresurizado. Por lo tanto, este modelo le sigue siendo funcional. Claro, por supuesto. Mira, yo te diría, lo que el presidente ha llevado a cabo y ha perfeccionado dentro de su lógica y su estrategia es contestar de la forma en la que él pueda desviar la atención, no atajar los temas complicados. Sabemos que la seguridad es algo de lo que él prefiere no hablar. Cuando hay un tema polémico como el lunes, cuando se habló o se aclaró sobre el Tratado de Libre Comercio y lo que se firmó finalmente, la polémica tuvo a Marcelo Ebrard al lado, pero al momento en el que Marcelo Ebrard fue a explicar, el presidente dijo, bueno, yo me tengo que ir, porque si no llego tarde a un evento, y los deja. Ha utilizado ese recurso varias veces en los cuales invita al secretario, Deja a la el fusible secretaria, ahí. y nos vemos. Nosotros, por supuesto, no contamos las intervenciones de los secretarios si el presidente no está, porque ya no es una conferencia del presidente, ya es cualquier otra cosa, ¿no? Muchas veces vemos las mañaneras y bueno, le preguntan algo y se va desviando Sí. y pensamos que pues, se le va la onda, ¿no? Literal. Pero entonces él se desvía muy consciente de lo que Claro. está haciendo. Mira, sobre todo, si pensáramos que pierde cuál es el sentido de la pregunta o que se le olvida qué le preguntaron porque lleva mucho tiempo contestando. Sabemos que hubo una pregunta de 45 minutos de respuesta. Bueno, pues seguro se te olvida en algún momento de qué estabas hablando. Claro. Pero si vemos que constantemente regresa a los temas de siempre, a los presidentes, a el comparativo, a las frases hechas, por eso el conteo de las repeticiones. O sea, nosotros no estamos nada más contando por ociosidad, sino simplemente para enfatizar cuáles son los temas que el presidente ocupa para desviar la respuesta de lo que él debiera contestar. Los presidentes, a ver, las referencias de los presidentes. Fíjate qué interesante porque el presidente habla de los 36 años del neoliberalismo y que se compara o cuadra muy bien con 34 años de la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces dice, bueno, pues son casi iguales, ¿no? Y de ahí los neoporfiristas, los neoliberales y toda esta relación. A Porfirio Díaz lo ha mencionado 287 veces y todos los derivados, porfiristas, neoporfiristas, en fin, 287 veces, lo cual es un número suficientemente alto por todas las connotaciones que esto lleva, ¿no? Pero cuando vemos comparado el número de veces que ha mencionado a expresidentes del periodo que él denomina neoliberal, vemos que casi son, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari o Felipe Calderón, casi el mismo número de menciones que Benito Juárez, que es pues la guía y la imagen más importante. Habla mucho de Benito Juárez, pero habla más de Porfirio Díaz. El anatema Sí. de Benito Juárez, que sería Porfirio Díaz, y lo tiene más en la memoria. Sí, porque sus referencias históricas siempre regresa a esa cuestión y compara el sexenio de Porfirio Díaz. Sin embargo, una cosa que descubrimos es, mientras que Salinas de Gortari 131 veces, Felipe Calderón 128 veces, Fox 83, Enrique Peña Nieto 83, Ernesto Zedillo 67, Miguel de la Madrid solamente 3 veces. Y creemos que eso lo hace por 2 razones. Una de las dos o las dos. La primera, él trabajó en ese sexenio. Él era director de área en el Instituto Nacional del Consumidor. Es decir, él cobró en uno de los sexenios neoliberales de los que él varios menciona. miembros prominentes Bueno. de su equipo trabajaron ahí. Por supuesto. Entonces es una. Y la otra, que tiene que ver con algo que él ha insistido respecto del juicio de los expresidentes.
la consulta popular que él daría, dejando de lado el punto final que había prometido, pero dice, bueno, pues es que si el pueblo quiere que se enjuicien a los expresidentes, pues toma en cuenta a todos, menos a Miguel de la Madrid, quien ya falleció. Entonces, Miguel de la Madrid en esa retórica no le es útil. Claro, no ayuda. No sirve mencionarlo porque pues él ya falleció. Entonces, creo que por eso tiene este conteo así. Luis, muchísimas gracias Al contrario. por haber estado aquí Gracias. con nosotros hoy. Nos veremos, ¿qué tal, el 9 de enero? Me parece muy bien, el 9 de enero aquí nos vemos. Excelente. Vámonos a